buen domingo, hoy día especialmente dedicado a la Jornada Mundial de las Misiones. Es domingo 23 de octubre y estamos en la 30ª semana del tiempo ordinario. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bienvenidos todos y todas a esta mesa común del Evangelio donde todos tenemos cabida. Hoy es un día muy especial y nos acompañan en esta mesa común Anabel, María Gilma, nuestras hermanas claretianas pertenecientes a la comunidad de misioneras claretianas aquí en el Colegio Claret en Panamá, desde donde nos dirigimos a todos ustedes a través de este programa El Evangelio se imprime en nuestros corazones. Vamos a iniciar invocando al Dios de la vida, que es Dios de amor, Dios de comunión, Dios de misión. Y lo vamos a hacer en vísperas justamente de esta gran fiesta de nuestro Santo Padre Fundador, San Antonio María Claret, y patrono del colegio, cuya fiesta estaremos celebrando el día de mañana. Junto con él y con toda la familia claretiana les invitamos a que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entremos en la dinámica del encuentro con el Dios que quiere imprimir hoy su Evangelio en nuestro corazón misionero, humilde y solidario. Nos preparamos a acogerlo con la canción. soñamos con la iglesia, vestida solamente de evangelio. Creemos en la iglesia, renovada por la fuerza del amor. Soñamos y vivimos, sufrimos y gozamos. Creemos en Jesús nuestro Señor y lo anunciamos. Trabajar hasta morir en enseñar a todo el mundo el Evangelio. Nuestra débil fortaleza solo en Él, por un mundo más de Dios y más fraterno. Trabajar hasta morir en enseñar a todo el mundo el Evangelio y hacer fácil el camino a los demás por un mundo más de Dios y más fraterno. Al estilo de París y Claret, dejamos casa y tierra, dejamos padres, bienes y proyectos. Supimos de un tesoro y nuestra vida ya es buscarlo sin cesar. Por honra o por deshonra, salud o enfermedad, pues Cristo es quien sostiene nuestro andar y lo anunciamos. Trabajar hasta morir en enseñar a todo el mundo el Evangelio. Nuestra débil fortaleza solo en Él, por un mundo más de Dios y más fraterno. Trabajar hasta morir en enseñar a todo el mundo el Evangelio y hacer fácil el camino a los demás por un mundo más de Dios y más fraterno. Al estilo de París y Claret, una nueva orden
Proclamación del Evangelio que está tomado de San Lucas en el capítulo 18, versículos del 9 al 14. Del Evangelio según San Lucas. Por algunos que se tenían por justo y despreciaban a los demás, Jesús le contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era recaudador de impuestos. El fariseo de pie oraba así en voz baja: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros o como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y pago diezmo de cuanto poseo. El recaudador de impuestos, de pie y a distancia, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten piedad de este pecador. Le digo que ese volvió a casa absuelto y el otro no, porque quien se alaba será humillado, y quien se humilla será alabado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pasar por el corazón lo que acabamos de escuchar, los personajes, algunos que se tienen por justos y desprecian a los demás. Jesús, que está ya llegando a Jerusalén, o mejor ya, prácticamente a las puertas del templo. Vamos a poner atención a las frases, actitudes y a todo lo que hemos sentido al escuchar esta palabra hoy, referente al publicano y al fariseo. Es el Espíritu de Jesús, Jesús resucitado, que nos lo anuncia, nos lo recuerda todo, nos lo enseña todo. Escuchemos de nuevo el Evangelio cantado, interpretado por nuestros profesores del Colegio Claret. Fueron 2 hombres al templo un día a orar, un fariseo y un publicano. El primero erguido oraba en su interior, dando gracias por ser bueno y por no ser un pecador. Mientras tanto el publicano, sin levantar la mirada, no dejaba de golpear su pecho al tiempo que rogaba: Oh Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Pues el publicano a casa llegó justificado, pero el fariseo, lleno de soberbia, se quedó. Los que se enaltecen solo serán humillados, mas los humildes obtendrán perdón, tendrán perdón. Hay quien se tiene por justo y por cabal, y por sí mismo se cree salvo. Pero solo Dios la gracia puede dar. No hay un santo que lo sea sin amor a los demás. Hay en cambio el que, sabiendo ante el Señor en que ha fallado, el perdón pide contrito, sus esfuerzos no han bastado, y le dice a Dios: piedad de mí, que soy un pecador. Pues el publicano a casa
casa llegó justificado, pero el fariseo lleno de soberbia se quedó. Los que se enaltecen solo serán humillados, mas los humildes obtendrán perdón. Pues el publicano a casa llegó justificado, pero el fariseo lleno de soberbia se quedó. Los que se enaltecen solo serán humillados, mas los humildes obtendrán perdón, tendrán perdón. Y es el momento de acercarnos al texto que acabamos de escuchar. Recordemos, queridos hermanos, que al pasar por nuestro corazón, vamos recordando que la mayor parte de las parábolas que utiliza Jesús, que tienen como telón de fondo la vida de las poblaciones de Galilea y reflejan distintas experiencias de la gente común del pueblo, de las aldeas, vamos a decir así, del campo, de la gente del interior, diríamos desde acá. Solamente hay una parábola y es esta que acabamos de proclamar, la parábola del llamado fariseo y publicano o recaudador de impuestos, que se sitúa en el contexto urbano porque ya Jesús está ahí en la ciudad de Jerusalén. Veníamos acompañándolo durante los anteriores domingos, pero ya está en el contexto urbano y más en concreto en esta ciudad de Jerusalén. Está ahí dentro del templo, el lugar propicio para obtener la purificación de los pecados, como así lo creían todos los judíos. Sí, casualmente para los judíos el templo es muy importante. Imagínense que había mucha influencia, les atraía y sobre todo tenían una obligación de pagar los impuestos. El templo, por eso, es convertido para ellos en algo muy valioso. Ese pagar los impuestos se había convertido en tiempos de Jesús en un acto de devoción. O sea, si yo amaba el templo, tenía que pagar los impuestos. Y esto hizo que los judíos también fueran perdiendo la relación con Dios porque algunos no podían pagar ese impuesto. Y en ese tiempo de Jesús, el cobro del impuesto lo hacían los romanos, pero no directamente. Ellos buscaban personas intermediarias para hacer ese pago. Buscaban a gente más sencilla, con más necesidad, para que se ocuparan de hacer, digamos, ese trabajo sucio, ¿sí?, que practicaban sistemáticamente como un medio extorsivo. Es por eso que el pueblo rechazaba los cobradores de impuestos, porque estos eran corruptos y además colaboraban con el poder del Imperio Romano. Así es, estos cobradores de impuestos eran toda una población odiada. La gente los consideraba ladrones, estafadores. Tan desprestigiados estaban que se pensaba que ni siquiera podían obtener el arrepentimiento de sus pecados, pues si querían ser perdonados, tenían que contribuir a devolver lo que habían robado, el tributo más los bienes que se habían adquirido falsamente, más la quinta parte de eso que habían robado. Y la tarea realmente era imposible al trabajar siempre con público diferente. ¿Cómo iban a devolver a cada uno lo que habían robado más 5 veces lo que habían robado? Esto parece pensar que, nos hace pensar pues que el recaudador de la parábola era una víctima real y fácil de los ataques de los fariseos. En este caso de este fariseo de la parábola, pues era pobre, socialmente vulnerable, virtualmente sin pudor y sin ningún honor. Y lo que es igual era un miserable, hoy diríamos un pelagato cualquiera, y considerado extorsionador y estafador. Imagínense que aquí, en este evangelio,
hay dos personajes que hacen oración en el templo, que es el fariseo y el publicano. El fariseo centrado en sí mismo, centrado en lo que él hace, o sea, en lo que él es, pero parece que no sabe realmente lo que él es porque habla del otro en la oración, de que él no es un ladrón, que él no es injusto, que tampoco es adúltero, que él no es como el publicano, el recaudador de impuestos. Entonces se detiene en decir lo que no es. Pero la parábola nos invita a saber quiénes somos. También habla de que él ayuna, da el diezmo, o sea que paga los impuestos y todas estas cosas, y deja de relacionarse con los demás. Imagínense esa oración del fariseo, resaltando lo que él hace, pero no reconoce en el fondo que es limitado, que es un hombre limitado. Pero también detengámonos en el publicano, que sí es limitado, que sí se reconoce pecador. Y con este modo, el publicano recibe un poco la gracia de Dios, ¿verdad? Y el recaudador de impuestos, que es el publicano, reconoce sus gestos, reconoce también en su oración que es pecador. Y eso es lo que nos está invitando la palabra, a ser más como el publicano. Realmente el mensaje de esta parábola es sorprendente porque revoluciona un orden que estaba establecido por el sistema religioso judío. Hay quien, como el fariseo, cree estar dentro y resulta que está fuera. Y hay quien se cree excluido y sin embargo está dentro, que ese es el caso del recaudador. Este relato ha presentado al fariseo como justo y ahora se dice que este justo, entre comillas, no es reconocido. Debe haber algo que en él no resulta aceptable para Dios, para sus ojos. Sin embargo, el recaudador, recordemos que ya dijimos que no era tenido en cuenta como el corrupto, ¿sí? Se le decía como ese recaudador. No es en ningún modo despreciable ante los ojos de Dios. ¿Qué pecado ha cometido el fariseo entonces? Nos podemos preguntar. Y también podemos ver que puede ser el único pecado que ha cometido es mirar de modo despectivo al recaudador y a los otros pecadores, pues según para él pecadores que él representa. El fariseo se separa del recaudador y lo excluye del favor de Dios. Así es, Dios termina justificando al pecador sin condiciones. Adopta entonces un comportamiento completamente opuesto al que el fariseo le atribuía con tanta seguridad. El error del fariseo está justamente en el ser un justo que no es bueno con los demás, creerse un justo que no es bueno con los demás, mientras que Dios acoge graciosamente incluso al pecador. Esta parábola que acabamos de escuchar proclama, por tanto, la misericordia como valor fundamental del reino de Dios, y es como la palabra que sacamos del corazón y la metemos dentro del de cada uno de ustedes y del de toda la comunidad. La misericordia, valor fundamental del reinado de Dios. Con su comportamiento, el recaudador rompe todas las expectativas y esquemas y desafía esa pretensión del fariseo y del templo con sus medios salvadores y reclama ser oído por Dios, ya que no lo era por el sistema del templo y por la teología oficial, representada aquí por el fariseo, como ya nos lo han hecho ver. Y podemos interpretar esta parábola entonces y entrever por qué Jesús fue señalado como amigo de los recaudadores de impuestos y también de los pecadores, porque se ponía al lado de ellos. Y también podemos decir que fue crucificado por estas situaciones, por los mismos fariseos, por los romanos y por el pueblo. Dios nos quiere decir que reconocernos pecadores
es el primer paso para el encuentro con Él, el primer paso hacia la felicidad. Jesús en esta parábola nos muestra nuevamente la actitud del verdadero Dios, que es Padre misericordioso, amigo, un Dios comprensivo, que tiene compasión del pequeño, del humilde, del pobre, y que siempre nos da una segunda oportunidad. Es por eso que el publicano se reconoce que llevaba una vida desobediente. Por eso se humilla y se avergüenza ante Dios, al sentirse y reconocerse pecador. Por eso él regresa justificado y perdonado. Y hemos llegado al momento clave, que es el compromiso, recordando que el mensaje de Jesús hoy es claro: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces la pregunta de trasfondo que queda en nuestros corazones: ¿a qué me comprometo con Dios? En el contexto de esta jornada mundial de oración por las misiones, como lo decíamos al comienzo, a la cual nos unimos y hemos sido invitados por el Papa Francisco a ser testigos de Jesucristo resucitado, debemos comprometernos a imitar la actitud del publicano, porque a Dios no le agrada que vivamos despreciando a nuestros demás hermanos, ni creyéndonos mejores que los demás. El Señor no se fija en las apariencias, más bien Él mira el fondo de nuestros corazones. Él mira el fondo de nuestros corazones. La familia claretiana y nosotras las misioneras claretianas, acá desde nuestro colegio Claret, nuestro patrono San Antonio María Claret y nuestro fundador, fue un vivo ejemplo de este evangelio, ejemplo de misericordia, ejemplo de humildad, de servicio y de entrega misionera, testigo por la causa del reino. Hoy hemos querido pedir a 4 de nuestras hermanas, de representantes de los 4 continentes donde las misioneras claretianas nos encontramos, que sean las que nos den su testimonio como misioneras claretianas. San Antonio María Claret, cómo ha atravesado la espiritualidad de sus vidas, cómo ha llenado de sabiduría y de impulso desde el carisma ahí en el contexto de Asia, en esa última fundación que hemos hecho nosotras las misioneras claretianas en Madagascar. Y entonces nuestra hermana Rani nos va a hablar, ella es de la India, pero ahora está en Madagascar, nos va a hablar de su experiencia allí. También nuestra hermana Agnieszka, ella es polaca, pero está en Europa, en el momento concreto en España, y desde su experiencia también nos va a hablar cómo San Antonio María Claret ha iluminado su vivencia vocacional. Nuestra hermana Tania, desde Argentina y en representación de toda nuestra América, también nos va a compartir su linda experiencia. Ella fue compositora de ese hermoso canto que ya se va conociendo en todos los continentes. ¿Cómo es la canción? Claretiana soy. Claretiana soy. Gracias, 1, 2, 3. Tania, por acompañarnos con esta canción. Y igualmente vamos a escuchar desde África a nuestra hermana Katy, que nos va a contar cómo es la experiencia de Claret inspirando la misión apostólica en África. Escuchémoslas. Feliz fiesta de Claret a todos ustedes. Yo soy Rani, misionera claretiana. Ahora vivo en Madagascar. Formo parte de la comunidad Misión de Madagascar. Es una comunidad familia claretiana. Somos 3 claretianos y 3 claretianas desde 4 diferentes países. Llevamos aquí como 4 meses. Vivimos en Parapangana, que está situada al sureste del país. Nuestro lugar de misión es Ankara. Todavía no vivimos ahí. Ahora estamos aprendiendo la lengua malagasy y aprendiendo la cultura también. Y también creando comunidad entre nosotras.
En diciembre, alrededor de Navidad, estaremos situados en Misión Ankarana. El documento de nuestro 17 capítulo general nos invita a ser verbo apostólico con identidad claretiana, integrando por las distintas formas de vida, colaborando como hijos de misma familia. Y Claret en su tiempo, como arzobispo de Santiago de Cuba, siempre vivía y compartía su misión y la vida, creando día a día comunidad para la misión. Y llama a ellos como sus familiares y también como buenos compañeros. En nuestra comunidad procuramos vivir lo que Claret vivió, creando comunidad con otros para la misión. Muchas gracias. Soy la hermana Ernestina Mafun Zindomba, misionera claretiana de la provincia Misión de África. Soy directora de la escuela primaria Complejo Escolar María Inmaculada. Por eso, como habéis pedido hablar un poco del padre fundador, a mí hay tres cosas que me quedan del padre fundador. La primera cosa es la oración. Cada día por la mañana, antes de empezar la clase, con mis niños oramos con mis niños. Luego entramos en la clase. Al final del día, oramos también porque el padre fundador quería mucho la oración. La segunda cosa es la iniciativa. El padre fundador era una persona que tenía mucha iniciativa para evangelizar. Por eso, para mí, estoy dando clases de inglés a mis niños de pequeños. Estos son de segundo año de primaria. Estoy dando también clases de inglés, que no está en el programa, pero yo lo he puesto en el programa. La tercera cosa es el celo apostólico. Me encanta como el fundador trabajar hasta morir para enseñar a los hombres la ley santa del Señor, como dijo nuestra madre fundadora. Por eso voy con mi niño, voy a decir un grito en inglés que he aprendido a mis niños. The Lord is good. All the time. The Lord is good. All the time. Children. Yes, sister. Lovely children. Yes, sister. The Lord is good. All the time. Muchas gracias por todo. Comparto la misión en el Colegio Padre Claret de Córdoba, Argentina. Me invitan hoy a compartir acerca del camino sinodal, también en el carisma o en el caminar del Padre Claret. Me parece tan importante reconocer en nuestro Padre Fundador cómo él podía descubrir en cada cultura a la cual estaba inserto a todas las personas que podían de alguna manera colaborar y sumar a su mirada, a su trabajo misionero. El Padre Claret supo entender que no había lugar para uno solo en el reino de los cielos, sino que siempre había trabajo para muchos. Y él valoraba el esfuerzo y sobre todo lo que los demás podían poner y sumar a esa tarea misionera. Creo que en nuestro siglo XXI, la Iglesia y nosotros especialmente como misioneros, también necesitamos de esta mirada, de poder sumar a otros para que compartan la misión. El trabajo colaborativo es algo que se impone en nuestro caminar y es poder y saber descubrir a los otros en su aporte individual y enriquecedor. Soy polaca y actualmente estoy en nuestra comunidad y en la Casa de Espiritualidad en Barcelona, en España. Lo que más me toca de la vida de Padre Claret es la llamada para predicar.
él siempre decía que varias partes de Sagrada Biblia le llamaban para salir a predicar. Justamente esta actitud de estar en movimiento, de no estar quieto, de acomodarse, eso siempre me movía y me empuja para salir. Ya sabéis que soy polaca y llevo más que 18 años fuera de Polonia. Primero estuve como misionera en Ucrania, allí llevé 8 años y medio, justamente en esta parte donde ahora hay batalla y la guerra. Y luego vine aquí a España y estuve en varias de nuestras comunidades aquí en España. Y antes de irnos les invitamos a que nos unamos a la oración que una laica misionera comprometida, Jenny Andrea, nos va a compartir en este momento. Dios de amor y de misericordia, danos a todos el conocimiento íntimo de nuestras limitaciones y de nuestros pecados, de forma que nunca despreciemos a los demás. Que seamos humildes, andando siempre con la verdad, sin enorgullecernos ni infravalorarnos. Que nuestras familias y nuestras comunidades sean ejemplo de relaciones fraternas maduras, donde cada uno ponga todos los dones al servicio de los demás y todos valoren los dones, pequeños o grandes, que Dios dio incluso al más pequeño de los hombres. Que como iglesia demos al mundo el ejemplo de ser una comunidad en la cual no busquemos arribismo, ambición o poder, sino al contrario, servicio desinteresado y humildad sea lo que ofrezcamos a los demás. Agradecemos a las misioneras claretianas y desde aquí a toda la familia claretiana les hacemos llegar desde ya un feliz saludo, un feliz augurio en este 152 aniversario de la Pascua de nuestro Padre Fundador San Antonio María Claret, que sigue acompañándonos en este caminar sinodal como iglesia misionera en comunión y participación. Agradecemos a todos los que hacen posible que este programa llegue a sus hogares en los domingos, pero en especial en este domingo. Gracias al equipo de Tecnología Claretiana Tecla y también al equipo de profesores de música y canto que nos acompañan con las canciones en este día. Gracias a todos, también a Zulay, que como trabajadora acompaña la misión en nuestro Colegio Claret. A todos muchas gracias y para todos nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio sigue imprimiéndose en nuestro corazón como una sola familia y un solo corazón. Y felicidades en este Día del Padre Claret. Un abrazo para todos. Llegó el Señor cruzando tu camino y al verte por tu nombre te llamó para hacerte testigo de su reino, como fiel mensajero de su voz. Y tú pasabas mares y montañas proclamando el mensaje del amor. Llegaste hasta las islas más lejanas, anunciando a los hombres el perdón. Claret, voz peregrina que va sembrando la gran noticia, la salvación. No importa raza ni pueblo, solo hay un Padre, solo un Señor. Claret, desde tu vida Dios nos señala nuestra tarea, nuestra misión. Vamos siguiendo tus huellas, gritando al mundo, Dios es amor.
trataré.